Hola amigos de Zoom TV Latino. Tengan ustedes una muy buena jornada a la hora que nos estén sintonizando y en el momento que lo hagan. Este es un tema continuación de la serie que hemos llamado ¿Es cristiano el catolicismo? Y en esta presentación de esta jornada habremos de hacer referencia al cambio de la ley que afecta el catecismo. Por lo tanto, vamos a hacer una oración y vamos a ir directamente a ese tópico. Padre en los cielos, gracias por tu bendición. Guíanos en el estudio de tu palabra en esta jornada y también para poder discernir cambios que se puedan producir en tu escrito sagrado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta jornada, en esta presentación, vamos a estar hablando acerca de la ley de Dios. Este es un tema sumamente importante. Fue dada al pueblo de Israel, como se relata en Éxodo el capítulo 20. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar que si hacemos una trayectoria al pasado del Sinaí, prácticamente vamos a encontrar cada uno de los mandamientos reflejados en anteriores emisiones y prácticas del pueblo de Dios y previo al pueblo de Dios. Es decir, ya desde el origen nos vamos a encontrar con mandamientos observados, como el caso del sábado, que surge en el momento de la creación. La importancia de la ley de Dios está dada no solamente en el contenido que tiene para la población, para la sociedad, para cultivar nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, sino también en los modelos que Dios utilizó como para poder transmitirlo. La Biblia dice que fue escrita en tablas de piedra. Vean Éxodo el capítulo 35, versículo 18, dice el texto, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es decir, Dios mismo se tomó la tarea de grabar con su mano, con su dedo, dice la Biblia, sobre tablas de piedra los mandamientos. Deuteronomio 9:10 afirma lo mismo, amplía el punto y dice, y me dijo Jehová, dice Moisés, me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego y el día de la asamblea. De hecho, este es un punto sumamente importante. Nos está hablando de que no fue escrito en la arena, no fue escrito en un material perecible, no fue escrito en algo transitorio, porque corresponde a un carácter inmutable de Dios. La Biblia dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Santiago en el capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Realmente cuando revisamos todo el capítulo 1 y llegamos hasta el versículo 17 de Santiago, vemos definidamente esta característica armoniosa de Dios con su inmutabilidad de la cual habla el Antiguo Testamento. En Hebreos el capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Más, cuando Jesús inició el Sermón de la Montaña, bien claramente dijo, no penséis, se lo dice al auditorio desde el vamos, que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Más que eso, dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, esto está en la Biblia. ¿Qué hizo la Iglesia Católica en relación con este punto? Cuando nosotros comparamos los mandamientos del catecismo, es decir, la versión católica del catecismo, que ustedes lo pueden encontrar online, y lo vamos comparando con los mandamientos. Ven ustedes el primero, ellos pusieron, amarás a Dios sobre todas las cosas. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, ellos pusieron, no tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo mandato de la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te inclinarás ante ellas. Eso en un solo mandato, ese mandato desapareció.
Tercer mandamiento según el catecismo, santificarás las fiestas. Tercero, según las Sagradas Escrituras, Éxodo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento según el catecismo, honrarás a tu padre y a tu madre. Cuarto mandamiento según las Sagradas Escrituras, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento según el catecismo, no matarás. Quinto según la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Sexto según el catecismo, no cometerás actos impuros. Sexto según la Biblia, no matarás. Séptimo según la versión católica, no robarás. Séptimo según la Escritura, no cometerás adulterio. Octavo según el catecismo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Octavo según la Biblia, no hurtarás. Noveno según el catecismo, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Noveno según la Escritura, la Biblia, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo según el catecismo, no codiciarás los bienes ajenos. Décimo según la Escritura, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni siervo, criada, buey, asno o cosa alguna de tu prójimo. Como vemos, lo que pasó aquí fue lo siguiente. Se suprimió por completo el segundo mandato. Se alteró el contenido del cuarto mandamiento. El tercer mandamiento, según la Escritura, pasó a ser el segundo. Y definitivamente el cuarto mandamiento de la Biblia pasó a estar dentro de santificarás las fiestas, sin indicar el día santo de reposo, el sábado, día de la creación. Obviamente, cuando llegamos a esa conclusión, nos encontramos con 9 mandamientos que fue solucionado siguiendo la secuencia hasta el final y dividiendo el décimo en 2 partes, como nosotros lo encontramos. Prácticamente ese es el contenido que lo vemos. Es decir, los mandatos sufrieron cambios. El tercer mandato en la Biblia pasó a ser el segundo mandato. Prescribe, dice el catecismo, respetar el nombre del Señor, pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestras palabras en las cosas santas, pero definitivamente lo cambiaron. Ese es el aspecto, es decir, suprimieron el verdadero mandamiento, que es no te harás imagen, no te inclinarás delante de ellas. De hecho, este es un aspecto serio, una porque es ley de Dios, fue escrita por la mano de Dios, fue escrita sobre piedra, etc. Y a su vez, porque arrogaron a la institución católica la capacidad de hacer y ejercer ese aspecto. El segundo mandamiento dice bien claramente, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y después dice, no te inclinarás a ellas. Es decir, no hay lugar para adoración o veneración en las imágenes en el mandamiento bíblico. El cuarto en la Biblia pasó a ser el tercero en el catecismo y cambia el día de reposo del sábado al domingo al involucrarlo dentro del concepto de fiestas. El catecismo, cuando lee sobre el particular, dice el tercer mandamiento del decálogo, proclama la santidad del sábado. El séptimo día será descanso completo consagrado al Señor. Y cita a la Biblia, el catecismo. Sin embargo, pusieron santificarás las fiestas. Lo engamaron dentro de ese aspecto. Y el décimo se transformó en noveno y décimo en el catecismo. El décimo de la Biblia pasó a ser el noveno y décimo del catecismo. ¿Qué nos está diciendo esto? Cuando nosotros recorremos las Sagradas Escrituras no podemos menos que pensar en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 habla de una serie de poderes que habrían de aparecer en el tiempo que habrían de sucederse con el paso de los años y habría un cuerno pequeño que dice que es un reino identificado bien claro dentro del contexto de Daniel capítulo 7 y el versículo 25 dice y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
Cuando nosotros pensamos tiempos y ley, hay solo un mandato que tiene y alberga tiempo dentro de la codificación legal dada por Dios al pueblo de Israel, y ese es el sábado. Y aquí nos encontramos con que este aspecto fue alterado. Este mandato es bien claro sobre el particular. Hablará palabras contra el Altísimo. Hablar palabras contra el Altísimo no significa insultar necesariamente a Dios o vociferar contra Él, pero sí ocupar su lugar o desplazar su autoridad. Y este es uno de los aspectos. Cuando nosotros vamos al catecismo de Geiermann, que lo mostré, el de Peter Geiermann, recientemente en una de las presentaciones, y preguntamos quién cambió el mandamiento, pregunta el catecismo de la versión Geiermann, Peter Geiermann, ¿cuál es el tercer mandamiento? Responde, el tercer mandamiento es acuérdate de santificar el sábado. ¿Cuál es el sábado? Pregunta el catecismo. El sábado es el día de descanso. Y entonces pregunta ahora, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Y aquí recuerden nuestra presentación al principio, porque definitivamente eso fue lo que dijo el sacerdote. Y el catecismo de Geiermann dice, observamos el domingo en vez del sábado, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Y aquí viene la pregunta antigua que habíamos hecho y que definitivamente yo transformé en una afirmación. ¿Puede una institución humana cambiar la ley de Dios? Porque básicamente lo que tenía que preguntarle al sacerdote era, ¿no es la iglesia un conjunto de hombres? Me dijo, sí, un conjunto de hombres puede alzarse con un cambio contra la ley de Dios. Esa es una buena pregunta para el padre Eugenio, fue la respuesta que recibí. Y entonces ahora, ¿por qué la Iglesia Católica, dice Geiermann, sustituyó al domingo por el sábado? La Iglesia sustituyó al domingo por el sábado por la plenitud del poder divino que Jesucristo la invistió. En ningún caso encontramos en la Escritura, en las revelaciones de Antiguo, Nuevo Testamento o en los mandatos del Señor Jesús que Él haya investido a la Iglesia para cambiar aspectos legales, códigos legales que el Señor ha dado por revelación. Más bien, lo que el Señor Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Este es un aspecto que llamó tanto la atención, no solamente en los medios religiosos, sino también en los medios seculares. No ha mucho tiempo atrás hubo una novela que se llamó El Código de Da Vinci, Da Vinci Code, y este libro generó un impacto dentro de la sociedad contemporánea. Ciertos sectores han contemplado con sorpresa algunos de los aspectos religiosos en los que invade el autor Dan Brown en el libro de Da Vinci Code o el Código de Da Vinci. Una de las cosas que él dice y señala, y estoy citando la página 232 en inglés de ese libro, dice él, hasta hoy los historiadores se maravillan por la forma brillante como Constantino convirtió en cristianos a los paganos adoradores del sol. Al fusionar símbolos, escuchen bien, símbolos, fechas, rituales paganos con la tradición cristiana, creó una especie de religión híbrida que resultó aceptable para ambas partes. Creó una religión híbrida. ¿Recuerdan lo que dijo el profeta? Dice que sería un reino diferente, sería distinto. La palabra que utiliza aquí Dan Brown, híbrida, se pega muy bien a ese concepto. Dice y abunda Dan Brown en su escrito y dice, se adoptan símbolos paganos, el símbolo solar egipcio pasa a ser el halo de los santos. Isis, nutriendo a su hijo pequeño Horus, es la moderna imagen de María alimentando a Jesús. Virtualmente, todos ellos elementos del ritual católico. Pero
al cambiar la página y en la transición de la página 232 a 233 de Da Vinci Code, dice lo siguiente: originalmente el cristianismo honraba el sábado judío, pero Constantino lo cambió para que coincidiera con el día pagano de veneración al sol. Hasta este día, la mayoría de las personas que asisten a los servicios religiosos los domingos por la mañana no tienen idea de que lo hacen en razón del día pagano de tributo al dios Sol, o Sunday. Sunday. No solamente lo descompongan en inglés, por favor, vean el alemán. Sonntag. Sonntag. Definitivamente estos son algunos aspectos que vale la pena tener en cuenta. Cuando nosotros pensamos en domingo en español, viene de Dominus, Señor. Y este es un aspecto sumamente claro por el hecho de que el Señor no hizo ese cambio. Nunca lo autorizó. Más bien, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, Él bendijo, santificó y reposó Él en persona en ese día. Como muestra, basta un botón. Y por favor, ahora, si usted quiere analizar este tema en mayor detalle, vean los cambios que se fueron produciendo. En el año 2000 se produjeron una serie de sucesos, de cambios muy, muy importantes. Y es que el diccionario famoso que regula la lengua hispana en todo el mundo, desde Madrid, España, tuvo una convención en el Centro Cervantes y hubo muchos cambios que se fueron introduciendo. Y allí se cambiaron algunas cosas dentro de la definición de vocablos en idioma español. Vale la pena que nosotros recordemos este punto. Si usted va al Internet y en el Internet busca newAdvent.org, este es un sitio web católico. Y en ese web católico, si usted pone Shabbat o Sabbath, usted va a encontrar la siguiente definición. The Sabbath day of the week among the Hebrew, the day being counted from sunset to sunset, that is from Friday evening to Saturday evening. La definición es perfecta, que significa en español lo siguiente: es el séptimo día de la semana, por sábado, entre los hebreos, el día que comienza a ser contado desde la puesta de sol hasta la puesta de sol. Esto es, desde el momento en que se pone el sol del viernes hasta el atardecer del sábado o la puesta del sol del sábado. Esto está allí en la Enciclopedia Católica. Lo acabo de chequear antes de entrar a grabar. ¿Qué dice el diccionario? Bien, en primer lugar voy a usar el diccionario de la lengua española Vox. 1987, es decir, 13 años antes de que se produjeran algunos cambios, y este era un instrumento que a mí por lo menos me ayudaba muchísimo en consultas, docencia, trabajos de redacción, etcétera, como a cualquiera de otros escritores y editores en América Latina. ¿Cuál es la definición, o era la definición tradicional en el Vox de 1987 de sábado? Cuando usted busca la palabra, dice sábado, séptimo y último día de la semana. Obviamente después le añade algunos otros módulos lingüísticos que son usados por la Iglesia Católica, entre otras. Sábado de Gloria, Sábado Santo, etc. ¿Cuál es la definición de domingo? Según Vox, diccionario Vox, 1987, domingo. Primer día de la semana dedicado especialmente al Señor y su culto. Es muy importante este aspecto. Y obviamente nosotros no podemos evitar, si definimos sábado, si definimos domingo, no podemos evitar definir los demás días de la semana, que obviamente van a estar en consecuencia. Por lo tanto, vamos a semana. Y semana dice serie de 7 días naturales consecutivos,
comenzando por el domingo y acabando por el sábado. Ahora, en el año 2000 se produce un cambio, y un cambio muy, muy importante. Sábado, dice ahora, a partir de el año 2000 en adelante, en la nueva versión del diccionario. Sábado, sexto día de la semana. Y ahí incide el cambio, sexto día de la semana. Domingo, porque obviamente si usted cambió la definición de un día, va a cambiar la definición de los demás días. Domingo, dice, séptimo día de la semana civil, primero de la litúrgica. Pero séptimo día pasó a ser de primero a séptimo. Y semana, la definición ahora, periodo de 7 días consecutivos que empieza el lunes y acaba el domingo. Es decir, el diccionario cambió toda la definición. Cambió la definición del sábado, cambió la definición del domingo, cambió la definición del lunes, martes, toda la secuencia de los días de la semana, y también cambió el concepto de semana. Cuando empecé a analizar este punto y revisé quiénes eran filólogos, etcétera, que estuvieron involucrados allí, me llamó la atención no solamente encontrar allí a Julián Marías, Alonso Zamora, filólogo, sino también el excelentísimo y reverendísimo cardenal doctor Vicente Enrique Tarancón, que formaba parte del grupo asesor en ese momento. Quiero decirles que no creo que debamos guardar silencio ante este cambio. Si las instituciones que han realizado dicho cambio han vivido y conceptuado falsamente estos aspectos, es responsabilidad nuestra decírselos. Alcé mi voz, envié mis emails, se los dije a ellos, allí no están actuando correctamente. Me preguntaron si era judío, dije que no preguntaron mucho más. Pero básicamente quiero decirles que cuando leemos el catecismo, dice, nos reunimos todos los días, todos el día del sol, catecismo, porque es el primero después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo ese mismo día. Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Pero, recuerden lo que decía allí, Sunday. Era el día de adoración al Dios Sol. Y de hecho, ese fue el gran componente híbrido que atrajo a través de ese tipo de cambio a todos los sectores paganos, tomó los antiguos templos, los purificó con agua bendita y continuaron siendo lugares de adoración ahora en la nueva liturgia cristiana que lentamente estaba paganizándose y asimilándose a las necesidades del consumo religioso y continuando donde estaban. Ese es un aspecto que vale la pena que nosotros lo tengamos muy, muy en cuenta. Cuando Jesús en el Sermón de la Montaña dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo, la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando usted continúa la lectura de Mateo capítulo 5, y hemos leído solamente versículos 17 y 18, piense, ni una jota ni una tilde. Aquí hubo no jotas, no, cambiaron mandamientos enteros, omitieron mandamientos, los alteraron, los suplieron, tomaron uno, sacaron, los pusieron y lo impusieron de acuerdo a su filosofía, sus prácticas y sus criterios, no los de Dios. Y aquí está bien claro el contraste. Y ahora dice el Señor, y sigo leyendo en el versículo 18, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más, cualquiera que los haga
y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad acercarnos a la palabra, observar, analizar, quizás rebobinar algunos de los aspectos que hemos presentado en esta ocasión, y ustedes lo van a tener bien claro en pantalla en esta presentación, y pensar si es la iglesia un conjunto de hombres. ¿Es la iglesia un conjunto de hombres? ¿Puede un conjunto de hombres cambiar la ley de Dios? Lo hicieron, cambiaron la ley de Dios. Pero al cambiar la ley de Dios, no pudieron evitar caer en la sombra de la acusación bíblica de el pensar en cambiar los tiempos y la ley. No pudieron evitar que se visualice que es un reino, un poder terrenal, no una iglesia como la que funda el Señor Jesucristo, no una iglesia que convoca discípulos, sino un poder regio, terrenal, con una autoridad que se alza por encima de la legalidad del mandato divino hecho en piedra, y allí correrán el riesgo de enfrentarse con esa responsabilidad. Pero si nosotros, nos adherimos a la santa palabra de Dios, nos acercamos a ella, obedecemos su mandato, obedecemos lo que la palabra dice, no el cambio hecho violentamente contra la palabra divina, sino básicamente seguimos lo que la palabra divina nos indica, la luz del Señor resplandecerá en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros podrá ser un emisor de esa luz en el mundo, como un faro que alumbra en un lugar oscuro, porque las Sagradas Escrituras tienen un poder excepcional. La Biblia dice que la luz resplandece en las tinieblas. Estimado televidente y amigo, luego de haber analizado estos puntos, la invito a ser luces resplandecientes en las tinieblas del mundo.